Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a este congreso titulado Lo dio todo y se entregó a sí misma, donde recordaremos a Mendoza, quien nos realizará la oración de apertura de este congreso. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a disponernos para este momento de oración aquí, en nuestro santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, en nuestro querido pueblo de Tulpetlac, diócesis de Ecatepec. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre del Cielo, aquí en su corazón, en este santuario, donde todos estamos bienvenidos, ¿verdad? Donde todos queremos estar con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe, y también ella nos da su ternura de madre a cada uno de nosotros. Así lo experimentó la Madre Chuy, 50 años de su fallecimiento, y también nuestro querido fundador de los Operarios del Reino de Cristo, el Padre Enrique Amezcua Medina, que ambos trabajaron incansablemente aquí en nuestro querido pueblo de Tulpetlac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Pues los invito, ¿verdad?, a que vivamos estos días de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y también que podamos conocer esta espiritualidad de la Madre Chuy, que es la fundadora de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote. Ahora le cedemos los micrófonos a la Madre Elodia Inés Parra Hernández, Superiora General. Buenas tardes. Gracias, hermanas, siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote. Gracias a los que están aquí presentes, nuestros auxiliares guadalupanos de Cristo Sacerdote, personas seglares de este querido pueblo de Tulpetlac. Y también a todos los que nos están viendo. Es la segunda vez que realizamos este congreso. Sobre todo es para recordar el 50 aniversario de la partida al cielo de nuestra querida Madre Chuy. Pero también es un favor que les estamos pidiendo a todos los que nos siguen presencial y por las redes sociales. Vamos a ponerles la dirección del teléfono, del email, para que nos encomendemos a nuestra Madre y pedir un milagro, ¿no? Todos tenemos necesidades, ya sea espirituales, materiales. Físico, o sea, una curación, ¿verdad?, de alguna enfermedad que la ciencia no pueda probar. O sea, si pedimos a Dios, si la conocemos, la damos a conocer para que nos haga un milagro de esta índole, pues eso es una de las formas por las que nosotros queremos hacer este trido. Ella estuvo con nosotros 12 años. Después ya tenemos aquí 61 fundadas en este santuario. Hemos estado dando a conocer lo que Dios le pidió a ella en 11 países. Hoy estamos en 7, pero ya hemos regado, dado a conocer lo que Dios quiere para el mundo por medio de nosotras, que es nuestra santificación para sus elegidos, los sacerdotes. Así es que sean bienvenidos
Les ponemos ahí la dirección, el teléfono para que se dirijan con la Madre Tomasita. También el email de la Casa General que pueden mandar, si nos están viendo en otros países, pueden mandar alguna gracia que Dios conceda por intercesión de nuestra Madre. Entonces, damos por inicio este congreso. María de Jesús Guízar realizó su misión en estas tierras de Tulpetlac, ayudando a los más necesitados, al sacerdote en su misión, dando catequesis, ayudando a las personas para que se acercaran a Dios y recibieran los sacramentos. Pero también aquí en Tulpetlac, Dios le pidió una fundación, surgiendo nuestro Instituto de Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, parteaguas para que a través de la obra ella alcanzara la plenitud en el amor, a través de su entrega en el servicio de los sacerdotes. A continuación, la hermana María Elvira de Guadalupe López Ramos, nativa de Tulpetlac, ha sido uno de los pilares en la fundación del instituto. Además, convivió muy de cerca con la Madre Chuy. Nos dará la siguiente conferencia con el título Datos históricos de la Venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Hoy les voy a explicar la obra de Dios en la Madre Chuy. A fines del siglo XVI llegaron al Valle de Cotija 10 familias españolas y francesas. Había algunas con las dos raíces, como la familia Guízar, cuyo apellido era Guisa, de origen francés que después fue modificado. Todos formaban una familia, conservaron su raza y su religión. Había además chozas muy humildes, retiradas una de la otra, que componían la tribu tarasca. Pronto creció Cotija y se formó un gran pueblo. Se dedicaron a la agricultura y al comercio. Lo hacían mediante bestias de carga, porque en ese tiempo los medios de transporte eran escasos y no había trenes. Vendían sus productos de sus haciendas y se iban por distintas regiones del país, por ejemplo, Veracruz, Tabasco, etcétera. Se hizo una costumbre de hacer cada año un noviembre de 1899 a las 3:18 am, nace en la ciudad de Cotija de La Paz, Michoacán, la Reverenda Madre María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán. Fue la quinta hija de un matrimonio sumamente cristiano, don Emiliano Guízar Valencia y doña Lucía Barragán de Guízar. Dios les bendijo con 16 hijos, de los cuales solo 13 vivieron, 7 varones y 6 mujeres, que fueron Emiliano, Luis, María, Francisco, María de Jesús, Antonio, Agustín, María del Carmen, Lucía, Josefina, Natividad, José Ignacio. Jesús fue bautizada al día siguiente de su nacimiento en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Cotija de La Paz, Michoacán, por el párroco don Crescencio Bravo. Fueron sus padrinos su tío paterno, don Antonio Guízar Valencia, después arzobispo de Chihuahua,
y su hermana doña Natividad Guízar Valencia. Sus padres dieron un ejemplo grande de caridad con sus trabajadores y con todas las personas que lo necesitaban. Las campanas de la parroquia fueron donadas por sus abuelos paternos. Todas sus familias formaban hogares muy cristianos y Dios los bendijo con numerosas vocaciones, entre ellos sus tíos, el excelentísimo señor don Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, ahora San Rafael Guízar y Valencia, canonizado en la Basílica de San Pedro en Roma el 15 de octubre de 1006. El excelentísimo señor don Antonio Guízar Valencia, arzobispo de Chihuahua, hermano de su papá. El excelentísimo señor don José María González Valencia, obispo de Durango, primo de su papá. El excelentísimo señor Francisco González Arias, obispo de Cuernavaca. El excelentísimo señor don Luis Guízar Barragán, obispo de Campeche y después de Saltillo, hermano de la Madre María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán. El excelentísimo señor don Ricardo Guízar Díaz, obispo auxiliar de Puebla, de Aguascalientes y después obispo de Atlacomulco y arzobispo de Tlalnepantla, sobrino de ella, hijo de su hermano Antonio. María de Jesús fue creciendo en un ambiente religioso de piedad, amor a Dios, a la Santísima Virgen, de comprensión y amor a sus padres y a sus hermanos. Sus papás a cada uno de ellos les encomendaron un pobre. Ellos tenían que ver sus necesidades y compartían con ellos el dinero que sus papás les daban para sus necesidades. Su papá con cariño le decía Chuy. Inició sus estudios en el Colegio Teresiano a la edad de 7 años. Nos cuenta su hermana Josefina que en vísperas de su primera comunión le arreglaron para hacerle sus rizos y se fueron a cenar. Más tarde, María de Jesús refirió que para este tan especial encuentro con Jesús en la Eucaristía, ella se había esforzado por lograr que nada ni nadie la distrajera en estos momentos tan importantes para ella, de la intimidad con el Señor. Contaba únicamente su encuentro personal con Él. Sus familiares y amigos se fijaban frecuentemente con elogios y admiración en sus lindas pestañas y para no ser objeto de nuevos comentarios, decidió cortarse pestañas, cejas y parte del pelo. A lo que su mamá al verla le dijo, ¿por qué lo has hecho, Chuy? Al que ella contesta, por Dios, mamá. Su hermana Josefina nos recuerda que Chuy siempre les hablaba de Dios y les ponía a hacer penitencia. Un día nuestra madre pensó en hacer una capilla en la huerta. Todos sus hermanos llevaban ladrillos, piedras y lo que encontraban. Los mayores hacían la mezcla
para pegar. Por fin terminaron la capilla a la que Chuy le puso por nombre el Calvario y colocó dentro un Cristo y una imagen de la Virgen. Los sábados y domingos rezaban allí el rosario, pero antes iban a la cocina para llevar limón y sal. Y desde la cocina iban de rodillas hasta la capilla. Se raspaban las rodillas y les decía que se frotaran con limón y con sal. Sentíamos unos terribles dolores, pero Chuy nos decía que se los ofreciéramos a nuestro Señor y los limones que nos quedaban nos los comíamos. Enseguida se rezaba el rosario y al terminar, Chuy predicaba a los sirvientes. Ellos a veces lloraban. Asistían también sus primos, hijos de su tío Prudencio. Lucía, su hermana, y su prima María Berrueta eran las encargadas del incienso. Ponían azúcar, chocolate y cáscaras secas de naranja que producían mucho humo. Se recogía la limosna para las velas. Nos enseñó a hacer también sacrificios según la edad. A los pequeños les ponía frijolitos y a los más grandes piedritas en los zapatos, y también nos pedía no contestar a nuestros papás y comer menos dulces. Ella ayudaba muchísimo a mi mamá, quitándole sufrimientos y penas que por naturaleza dábamos a mamá. Continuó sus estudios en Guadalajara, en el Colegio del Verbo Encarnado. Fueron años inolvidables por las travesuras propias de su edad y por la entrega al estudio en un clima de oración y seriedad que ella amaba y valoraba. Sus amigas y compañeras y religiosas nos contaban de su sencillez, equilibrio y su afán por ayudar a todas sus compañeras, siempre con ánimo alegre y dispuesto siempre a ayudar y servir. En 1910, cuando estalló la revolución, la familia Guízar Barragán sufrió mucho por la vida cristiana que practicaba y la alta condición social que fue el motivo de persecución. Esto obligó a la familia a trasladarse a Zamora y más tarde a Guadalajara, donde fueron objeto grande de persecuciones, porque ellos tenían una imprenta y eran dueños de varias haciendas. Cuando María de Jesús contaba 15 años en Guadalajara, sufrió una grave enfermedad que la puso al umbral de la muerte. La trataron varios médicos y el dictamen fue unánime. Tenía los días contados. En este trance habló ella con su director espiritual y confesor, quien le aconsejó que le quedaban, según parece, pocos días de vida. Y si te parece, puedes formular en tu interior tu consagración a Dios y te encontrarás con el Señor tu Dios y esposo, unida a Él. Por los votos de castidad, pobreza y obediencia. La invitó a meditar en el huerto de los olivos y le dijo: si Dios permite que te mejores de tus dolencias, recuerda este compromiso y sin parte de obligación ninguna, renueva o no tu entrega al Señor. Y en todo el deseo de tu corazón pudo entregar al Señor toda su vida. Para María de Jesús fue un maravilloso estado de vida que nunca quiso dejar. Al quedar curada, fue a ver a su director espiritual
y pedirle que quería seguir con este estado de vida, por el cual despreció toda oportunidad de noviazgo y de vida mundana. Tuvo varios pretendientes, entre ellos el doctor José Luis Vázquez, hombre cristiano y de buenos sentimientos. Le llevaba serenata el día de su onomástico y siempre le demostró cariño, pero ella le pedía a nuestro Señor que le ayudara a ser fiel a su entrega. Sus amigas le decían: ¿qué le pides al doctor siendo un hombre guapo y de grandes cualidades? Ella le contestaba: pues ustedes háganle la luchita y yo les ayudo. Hacía novenas al Sagrado Corazón y a la Santísima Virgen María para que no sintiera un cariño especial al doctor. Lo estimaba, pero nunca le correspondió. El doctor decía que le tenía que dar cuenta a Dios porque podían formar un hogar muy cristiano. Al año de la fundación del instituto murió el doctor. Nunca se casó, ya que dijo que si no era con ella, nunca lo haría. En su deseo de consagrarse a Dios, a la edad de 22 años, ingresó con las teresianas en San Antonio, Texas. La Madre Concepción del Espíritu Santo, religiosa teresiana, nos narra que cuando ingresó con ellas en el noviciado, era un modelo de virtud y un ejemplo para las novicias, pero su falta de salud no le permitió seguir en el noviciado. La Madre Maestra manifestó su pesar diciendo: si no hubiera sido por su enfermedad, ella hubiera sido un ejemplo y modelo para las novicias y la comunidad. Sus hermanos, los más chicos, sufrieron mucho la ausencia. Al regresar llegó muy enferma y ya establecida, pensó con trabajar por Dios con sus amigas, una de ellas María Teresa López. Inventaron la forma de hacer algo por Dios. En varias ocasiones ella hizo el intento de regresar a la vida religiosa, pero el Señor se lo impidió, ya que se enfermaba gravemente cada que lo intentaba. Intentó ingresar nuevamente con las teresianas que iban a España y le dijeron que allá era el mismo clima que en México, pero se lo impidió nuevamente el Señor. Con prudencia, su hermano Luis, sacerdote y después obispo de Campeche y Saltillo, le aconsejaba que se esperara, que el Señor le manifestaría cuál era su camino. Ella hacía muchas penitencias, se ponía cilicios, por el cual se estaba enfermando. Su hermano Luis le dijo: así no puedes seguir en tus buenas obras que realizas. A Dios no le gustan los extremos. Y ella aceptó de buen grado los consejos de su hermano. Salía a los pueblos de las orillas de la ciudad de Guadalajara, daba catecismo y ayudaba a los más pobres que no tenían que comer. Especialmente les enseñaba a amar a Dios y estar más cerca de Él. Eva Galindo, casada con una de sus parientes, se unió a ella para estas obras de caridad. Organizaban fiestas, kermeses, obras de teatro. Todo esto era para las obras de caridad. La casa siempre estaba en gran movimiento con los ensayos para las obras de teatro. En Guadalajara se publicaban por radio las fiestas y obras de teatro que eran muy bonitas y muy bien organizadas. En el tiempo de la persecución, la familia Guízar radicaba en Guadalajara y participó muy activamente en grupos religiosos
que se habían unido para defender a la Iglesia de los ataques de los enemigos, entre ellos otra organización llamada Unión Popular, que estaba muy bien coordinada en los momentos de peligro, y se encadenaban todos los miembros y se trasladaban al lugar llevando palos, piedras, cuchillos, en fin, lo que tuvieran para hacer frente a las agresiones de parte del gobierno y para evitar que los soldados entraran a las iglesias y las profanaran. Hubo ocasiones que tuvieron que permanecer dentro del templo hasta que pasaba el peligro. Ahí nuestra madre nos comentaba que hubo a veces toda la noche que estuvieron en las iglesias atentas para que nadie profanara nada. Durante el año de 1924 a 1930 se dedicó la señorita Chuy a dar clases de dibujo y pintura. En el año de 1930 tuvieron que ingresar a la Ciudad de México. Lo seguían persiguiendo. El general Amaro dijo que tenía que terminar con el apellido Guízar, y el Señor tan misericordioso, en el momento de su muerte, pidió un sacerdote, y el sacerdote que fue el señor obispo Luis Guízar, que tanto los había perseguido. Al llegar a la Ciudad de México, llegaron a la casa de la avenida de Chapultepec. Ahí vivieron sus papás con sus hermanos casados, Emiliano Guízar Barragán y su esposa Dolores González de Guízar y sus hijos. María Guízar Barragán, casada con Esteban de la Parra, también con sus hijos. Después se trasladaron a otra casa ubicada en la avenida Chapultepec y más tarde se trasladaron a Providencia 614, Colonia del Valle, donde tuvimos la oportunidad de conocerla. La señorita Chuy llevaba la administración de su casa junto con su mamá. Sus hermanas solteras tomaban clases de pintura, corte, bordado, piano, etc. Chuy pintaba estandartes para las asociaciones religiosas, daba clases de pintura en la Escuela Incorporada número 63-2 en el Colegio Teresiano de México. Después daba clases en la Florida, ubicada en la calle Indiana, en la colonia Nápoles. Lo que ganaba íntegramente era para sus apostolados, que les exigía gastos extraordinarios como eran comprar camas para los que estaban tirados en las cuevas en pésimas condiciones de aseo. Compraba también cobijas, pagaba servicios de taxi para trasladar a los enfermos a los hospitales o bien llevarle los auxilios espirituales, que era lo que con más ahínco procuraba ella. Hacía su apostolado en los suburbios de la Ciudad de México. El Señor le concedió hacer vida su palabra en aquello: lo que hicieres con el más pequeño, a mí me lo has hecho. Mateo 25:40. Conociendo su caridad para con todos, acudía a los hospitales de tuberculosos avanzados, en donde las almas más alejadas de Dios, al oírla, terminaban por pedir al sacerdote y recibir los sacramentos. Visitaba las cárceles donde daba catequesis. Había hombres que estaban en separos en las Bartolinas. Les daba catequesis y ellos
le comunicaban sus sufrimientos morales y le pedían que les hablara de Dios. Ella siempre les convencía de la gran misericordia de Dios. También visitaba la cárcel de los soldados, donde ellos tenían hambre de Dios. En Navidad les preguntaba de qué tenían ganas y les decían lo que necesitaban. Compraba todo lo necesario y con una caridad exquisita y bondadosa les arreglaba en bolsa lo que ellos le pedían y se los ponía con su nombre. Uno de sus sobrinos que trabajaba en el gobierno le prestaba su camioneta para que los paquetes que fuera a llevarlos no se descompusieran. Ella siempre quería que todo fuera muy bien presentado. Ella también conseguía con sus alumnos despensas, ropa, zapatos, cereales y lo que tuvieran para los pobres. A las personas que habían ido a menos le proporcionaba ropa para que fueran decentes a su trabajo y con mucha caridad les daba lo que necesitaban. A la muerte de su mamá quedó a cargo de sus hermanos. Su papá ya había muerto. Ella asume la responsabilidad y cumple como una madre sus trabajos de ama de casa. Esto no le impidió nunca seguir con sus apostolados y de atender a los más abandonados, sufrientes y pobres que iban a buscarla en el cinturón de la miseria. La madre desde su adolescencia pensaba en ayudar a los sacerdotes por años de inmenso amor y caridad a los hermanos más necesitados. El Señor preparaba su alma para una obra mayor. Ella reza mucho pidiendo ver con claridad la voluntad divina. Ella ayuda a todos los que le pedían, ayudaba a todos lo que necesitaban las señoras de la Acción Católica Mexicana. Cuando tenían algún problema difícil, siempre acudían a ella. La señora Dolores González Guízar era la presidenta nacional y siempre le pedía ayuda a Chuy y todo se lo resolvía. Daba también misiones populares en los pueblos, yendo con sus amigas. Ella recordaba mucho una misión en San Miguel Tlaixpan, cerca de Texcoco, donde se erigió un Vía Crucis. Pidió permiso a Jerusalén con los franciscanos, los cuales le mandaron la aprobación y se llevó a cabo ese Vía Crucis. Ella nos llevó a San Miguel Tlaixpan para que lo conociéramos y llegábamos a la casa de la señora Esperanza, que la quería mucho. Para ayudar a los sacerdotes en sus necesidades, con su hermana Lula, fundaron el ropero, el cual consistía en conseguir ropa, medicamentos, zapatos, intenciones de misa y dinero con sus amigas para poder llevar al doctor y también para sus necesidades personales de los sacerdotes. Tenía amigas religiosas a las que les pedía oraciones por los sacerdotes pobres y enfermos. Ella siempre tenía presente al sacerdote. Ella siguió esperando hasta que el Señor le hiciera conocer sus designios. Sufrió mucho en la persecución religiosa, siendo testigo del sufrimiento de muchos sacerdotes que fueron perseguidos y martirizados. Ella, como encargada de sus hermanos, cumplió el compromiso que tenía. Se fueron casando y cuando el último se casó, sintió mucha alegría
y dentro de ella por terminar su responsabilidad, y le dijo al Señor que le hiciera conocer su voluntad. Ella valoró más al sacerdote, se sacrificaba y oraba y hacía orar por ellos a todas sus amistades. Después de algunos años, conociendo el abandono y soledad y peligro que pasaban los sacerdotes, al grado de la diserción de algunos en una sociedad tan materialista, sintió la necesidad de ayudarlos y apoyarlos, pues era consciente del desastre que esto originaba para la salvación de las almas. Esta preocupación e interés por ayudar al sacerdote la movía a visitar muy especialmente. Su carisma era tan notorio que tenía mucho éxito en su labor apostólica. Acudía presurosa para ver al sacerdote desviado y era tan exquisita la caridad con que les hablaba que logró muchas ocasiones su objetivo. La caridad de Chuy, como familiarmente le decían, les hacían volver al camino. Espero que a través de esta exposición hayan conocido un poco a la Madre Chuy. Ella llegó a Tulpetlac el 2 de octubre de 1960, el cual yo fui testigo. Mañana la hermana María de los Ángeles Uribe Solís continuará con la exposición del camino hacia la santidad, virtudes heroicas de la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, Guízar Barragán. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto si se las puedo contestar, les contesto. Gracias, Madre Mari. Es muy importante este momento y le agradezco mucho todo lo que usted ha dado. Una pregunta, ¿cómo conoció la Madre Chuy al Padre Enrique? Porque aquí ya llegó a Tulpetlac, pero antes lo conocía, ¿o cómo fue que ellos tenían relación? Gracias. Nuestra madre lo conoció a través de la señorita Anita ¿qué? Anita Rufo. Ella fue una de las hermanas con las que se comenzó el instituto. Anita Rufo conocía al Padre Enrique, se lo presentó al Padre Enrique que él estaba en la basílica. Ella le hablaron de la quinta aparición y vienen a conocer el 2 de agosto de 1960 Tulpetlac. Fue cuando conocen Tulpetlac y ya a través de eso empiezan ellos a tener comunicación. Continuando con nuestro programa, queremos invitar a la Madre Tomasita, que ella quiere compartir algo con nosotros. Buenas tardes. Después de haber escuchado todo esto de nuestra Madre Chuy, pues yo pienso que aquí hay personas también que la conocieron y yo quisiera aprovechar este momento también para que nos diga algo sobre ella, cómo la conoció o algún testimonio, que es la señorita María Concepción, conocida por Conce. Por aquí la tenemos, ella es de la colonia Nuevo Laredo. Si gustas pasar, por favor.
Muy buenas tardes. Yo pertenezco a una familia de 15 miembros y mi papá y mi mamá, el matrimonio Rocha, un poquito más fuerte. El matrimonio Rocha, conocí al padre Enrique porque uno de mis hermanos entró al seminario. El padre Enrique, cuando llegó aquí a Tulpetlac, que lo nombraron párroco, andaba paseándose por los llanos yendo para Nuevo Laredo, conociendo los territorios de la parroquia. En esa época la parroquia estaba en ruinas. Esto fue en 1960. Precisamente el 8 de enero fue aniversario. Precisamente el 8 de enero, que aunque fue la erección el 6 de enero, pero el 8 ya fue la celebración, la entrega de la parroquia. Y el padre estaba muy allegado a mi papá y a mi mamá. Y en una ocasión, una tarde, como a las 5 de la tarde, llegó el padre Enrique con una señorita y le dijo a mi papá y a mi mamá que estaba ahí: señora Rocha, le vengo a presentar a la señorita María de Jesús Guízar. Ella es familiar de Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Y vino a conocer el santuario. Yo la conocí en la basílica, pero vino a conocer el santuario. Y quiero que con todos sus hijos rece el rosario diario para que esta señorita llegue a la culminación su deseo de formar una comunidad religiosa. Y vamos a encomendarlo a la Santísima Virgen. Y desde ese momento empezamos a tener relación con la Madre Chuy cuando llegaba a venir. Cuando ella ya se estableció precisamente aquí en el santuario, yo recuerdo que el padre Enrique celebraba misa y ahí había una puertita y ella se hincaba para participar en la Sagrada Eucaristía. Y ella, buscando vocaciones, nos echaba el ojo a mis hermanas y a mí. Y de hecho participamos en los primeros retiros, que eran retiros vocacionales, aunque ella no le llamaba así, sino decía: vamos a tener un retiro de un encuentro con Jesús. Y aquí en la parte de atrás había una habitación larga con camitas, con camastros, diría yo que no eran camas, sino eran catres. Y ahí nos dormían individualmente a cada muchachita. Estaban en esa época las madres, que todavía con el honor tengo de verlas aquí presente: la Madre Mari, la Madre Tomasita, la Madre Priscila, la Madre, en paz descanse, la Madre Priscila, la Madre Lupita, que se encargaba de la cocina. A nosotros nos llevaba como a ver si nos enamorábamos. Y algo que a mí toda mi vida se me quedó muy presente es que en lugar de tocar campanas o gritar y es hora de levantarse o el despertador, nos levantaba porque ella tenía una voz muy dulce. Yo creo que es un regalo que Dios le dio, muy dulce. Y ella nos enseñó a rezar levantándonos el Ángelus. Cuando escuchábamos, y su voz no era fuerte, sino que era muy suave, pero con esa dulzura y esa suavidad nos levantaba. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María. Y yo a mí me sorprendía y se lo comentaba yo a mi mamá: fíjate, mami, que aquí en la casa ponemos el despertador y tú nos hablas fuerte y no nos levantamos, pero con la Madre Chuy no nos cuesta ningún trabajo. Nos levantábamos, nos invitaba a que nos aseáramos y nos veníamos delante del Santísimo. Nos pasaba por su pasillo donde ella escuchaba la misa y nos ponía delante del Santísimo. Y le decía yo:
muy tonta que era, lo sigo siendo, pero antes era más, le decía, ¿y qué le digo yo ahí a la cajita? No, hija, no es cajita, ahí está Jesús y Él te ama tanto, pero ¿qué le digo? No le digas nada, nada más contémplalo, Él es el que te lo va a decir. Y así como esta, muchas cosas para, pues como para hacernos agradable la tarde, nos hacía merengue de fresa y nos daba ese merengue en un barquillito y nos decía, ¿les gusta el postrecito que les di? Sí, está riquísimo, madre, ¿me da otro poquito? Yo quisiera que así como les gusta este dulcecito, así pidan más de mi Jesús y de la Virgen María. Y esos detalles, yo era una chamaca como de 13 años y pues yo como que decía, qué bonita señorita. Cuando la conocimos era la señorita Chuy. Ya después de unos años, cuando les digo que veníamos a los retiros, pues ya era la Madre Chuy, ¿verdad? Empezamos a llamarle la Madre Chuy, la Madre Chuy. Ella le daba de desayunar al Padre Enrique y nos decía, el Padre Enrique va a desayunar, váyanse al arbolito, porque ahí también nos daba clase de costura. Nos enseñó a levantar bastillas, nos enseñó deshilados, muchas cosas. Y decía, para que cuando ustedes quieran hacer algo en su casa, lo hagan, pero háganlo siempre en unión con mi Jesús y de la mano de la Virgen María. Pues esto, y podría yo decirles muchísimas cosas más, pero algo que a mí se me quedó muy grabado en mi corazón es la oración con la que nos levantaba y ese deseo de que nosotros nos encontráramos con Jesús, no solamente cuando veníamos al Santísimo, sino también cuando nos enseñaba algún jueguito ahí sentados alrededor de un árbol que había y decía, aquí está Jesús con nosotros. Él también juega con nosotros porque a Él le gusta vernos feliz. Y entonces para todo ella nos enseñaba esto. A nosotros, yo voy a hablar mi testimonio personal, a mí me invitó para entrar como religiosa, pero en esta época la actividad de la religiosa estaba un poquito restringida. Yo recuerdo que en los conventos las religiosas después de las 7 de la tarde ya no podían salir. También no estaba permitido que entraran en las casas. Tenía que hacer su apostolado en áreas abiertas. Y ella nos enseñó a dar catecismo. Yo era catequista, el burrito por delante, mis hermanas también y mis hermanos. Pero cuando a mí me invitó personalmente y me dijo, Conce, ¿no te gustaría entrar para ser una persona consagrada? En esos encuentros, porque veníamos los jueves con ella, en estos encuentros y los fines de semana, ella nos platicaba que ella estaba consagrada a nuestro Señor y que eso era un don muy grande que teníamos que pedirlo. Y le dije, madre, fíjese que yo tengo inquietud de ser misionera y las religiosas pues no les dan permiso de entrar a las casas. En esa época, en el 69, 68, 69, porque el padre Enrique Amezcua pidió al padre Russell, vinieron del Colegio de México a enseñarnos a hacer círculos bíblicos y teníamos que entrar a las casas a hacer círculo bíblico, lo que ahora le llaman lección divina, ahora también le llamamos cenáculo bíblico mariano, y teníamos que entrar a las casas y le decía yo a la madre Chuy, es que a mí me gusta entrar a las casas y compartir la palabra de Dios con la familia, y las religiosas no lo pueden hacer porque tienen que estar en su convento, y luego yo voy a compartir la palabra de Dios en Azteca. El padre Enrique estaba encargado de todas estas colonias, Azteca Primera, Segunda, Tercera, San Agustín, San Pedro Jalostoc,
todo lo que ahora son parroquias estaba bajo la dirección del padre Enrique, y la madre Chuy con las novicias se encargaba de dar catecismo en todos estos lugares. Después, en el año 65, vino el padre Monseñor Luis Cuara, y él pues fuera su brazo derecho en cuanto a la atención de parroquias. El padre Everardo Mendoza, encargado en los seminarios, estaba en Salvatierra. El padre Diego Peña también le ayudaba al padre Enrique en las parroquias, y otros muchos padres que estuvieron aquí sirviendo. Y de madre, entonces, ¿no te gustaría entrar al convento? No, madre, yo quiero ser misionera, pero ir por todos, ya no digo fuera, no a África ni lejos, no, aquí en mi colonia, aquí en las colonias, voy a Azteca. Fíjese, en Azteca voy a hacer un cenáculo a las 9 de la noche, y si yo me meto con ustedes no voy a poder salir. Dijo, tu vocación es ser misionera, pero sabemos que la palabra de Dios te va a ir indicando cuál es tu misión. Y sí, creo que yo soy laico consagrado desde 1970, después de una preparación de 5 años, y cada año empecé a renovar mi consagración, y la madre Chuy, siempre que la encontraba, cuando se fundó el colegio el 12 de septiembre del 71, yo la veía, madre Chuy, ya se va a fundar el colegio. Bendito sea Dios. Jesús es el que va haciendo el camino y va preparando a sus miembros. Ustedes siempre, siempre cuiden y sirvan a los sacerdotes. Entonces es lo poquito que yo les puedo compartir, que era una mujer de Dios, de mucha oración, y oración no solamente vocal, sino de contemplación, y sobre todo tú veías su vida diaria,